A continuación, usted no escuchará un programa de radio. Se sentirá tentado a pensar que es un programa, pero resista la tentación, porque no lo es. Lo que sigue en Radio Universidad es la nada misma. El anuncio no pasó desapercibido en Londres. A las 6:30 de la tarde del 16 de enero de 1749, según un anuncio en la prensa londinense, el más asombroso de todos los magos actuaría en el Teatro Real. En el anuncio se pregonaba que el susodicho mago realizaría asombrosas hazañas, como por ejemplo descubrir el nombre de cada uno de los asistentes a los que previamente se enmascararía para evitar la posibilidad de todo fraude. Pero iba más allá, pues aseguraba que el prestidigitador iba a tocar música con un simple bastón, y más aún, que era capaz de convertirse en cualquier persona, viva o muerta. El gran truco final consistiría en que el mago se metería en una botella de vino tamaño normal. Con esas expectativas, ¿quién se lo podía perder? A las 7 de la tarde el teatro estaba repleto, y en la calle se concentraba una multitud que intentaba no perderse el acontecimiento del siglo. Sin embargo, cuando la expectativa estaba al máximo de su nivel, un responsable del teatro salió a comunicar que el mago no se había presentado y que podían recuperar el dinero de sus entradas. La noticia cayó mal, la verdad, y se produjo un tumulto cuando los espectadores se sintieron engañados. ¿Dónde estaba el asombroso y tan publicitado mago? En ningún sitio. De hecho, ni siquiera existía. El duque de Montague acababa de ganar una apuesta a Lord Chesterfield. Se había apostado a que era capaz de llenar un teatro prometiéndole al público lo imposible. La nada misma. El flaco siempre sabía decir que con cada mina linda que se baja del colectivo, se va una historia de amor que pudo ser maravillosa. Yo pienso que era su forma de decir que la fantasía es maravillosa hasta el momento en que la tocamos, en el que la empezamos a convertir en realidad. Uno va moldeando cosas con la mente y después las empieza a deformar con las manos. Todo esto que te digo tiene que ver con que el otro día, caminando por Rivadavia, la volví a ver. No me lo vas a creer. Pero no sé bien cómo se llama esta mina, aunque con el flaco creíamos que se llamaba Natalia. Porque alguna vez le vimos una carpeta con ese nombre escrito. Nati incluso le decíamos, aunque la mina ni siquiera nos registraba. Para el caso es lo mismo, pongamos que se llamaba Natalia. En esa época, con el flaco, tomábamos el colectivo todos los días por el trabajo. 2000 veces me habré subido al 202. Y un día, ni idea cuándo, en la parada de Salta y Belgrano, subió ella. No te voy a decir que el tiempo se detuvo, ni alguna de esas pelotudeces, porque no fue así. No es una mina que te vaya a volver loco, no es de esas minas que todo el mundo se da vuelta para verla. Pero era linda. ¿Cómo explicarte? Una linda mina de barrio. Una muy linda mina de barrio, de las que usan vaquero y zapatillas y dan la impresión de que se pusieron lo primero que encontraron. Con el flaco, inmediatamente la miramos, con el hambre que teníamos en esa época. Además, la mina ganaba por contexto. No había muchas minas lindas en el 202 y que supiera todos los días menos. Siempre tenía alguna carpeta o algún libro. Me imagino que vendría de la facultad cuando subía. Al tiempo ya suponíamos que se llamaba Natalia, por lo que te dije, y que estudiaba profesorado de inglés, pero de hablar con ella, cero, nada. Fue todo muy gradual, la verdad. La primera vez que la vi me pareció linda, ya te dije, pero con el tiempo las cosas se me fueron de las manos. Esperaba que llegara el lunes con más ansiedad que el fin de semana, y si amenazaba con llover ya empezaba a sentirme mal porque cuando llovía, generalmente ella no subía al colectivo. Después de un tiempo dejé de hablar del tema con el flaco porque no quería que pensara que yo estaba obsesionado o algo así.
Hablarle se me cruzó por la cabeza 1000 veces, te juro. Pero, ¿cómo arrancas una charla con una mina desconocida? Al final, uno termina preso de las convenciones sociales. Entonces, si la ves en un boliche o en un bar, ahí sí la podés llegar a hablar porque está como socialmente aceptado que en esos lugares uno le puede hablar a desconocidos. Pero en el colectivo no. En el colectivo quedas como un loco, como un degenerado si te le acercas a una mina y le decís: hola, ¿qué tal? Siempre te veo en este colectivo, ¿cómo te llamás? Para colmo, nunca la vi en otro lugar, nunca se me dio la chance en algún boliche o algo así, y eso que por esa época con el flaco no le errábamos nunca los fines de semana. Así, habrá pasado un año, más o menos, más en realidad, 1.5 años, calculo. El flaco, cuando se compró el auto unos días antes de que se lo entregaran, me dijo que como ella había millones, que en la época en la que él estudiaba ciencias económicas en la facultad, estaba plagado de esa clase de minas. Era su forma de decirme que ya que él no iba a estar más en el colectivo, esperaba que la cortara con el tema de esta chica. Pero para mí, no había millones como Natalia. Era única. Vos dirás: ¿cómo sé esto si en definitiva no la conocía? Y yo creo que justamente por ahí pasaba el tema. Era todo imaginación, idealismo, una fantasía. Yo creo que incluso no estaba seguro de querer conocerla. ¿Viste lo que te dije antes de que uno va moldeando cosas con la mente y después las empieza a deformar con las manos? No sé si te pasó alguna vez que quisiste dibujar algo y en tu cabeza era perfecto, ya lo tenías listo, y en cuanto agarraste el lápiz se empezó a torcer. Y sabes exactamente cómo lo querés, pero no hay caso. Tu mano no puede seguir lo que indica la cabeza. Entonces lo que te digo es que no sé si realmente quería hablarle o no, ahora que lo pienso. Capaz que era el miedo a encontrarme con una mina completamente distinta a lo que yo esperaba, o a que ella pensara mal de un tipo que le hablaba en un colectivo, o el temor a que no me diera bola, que es aún peor, o capaz que era todo eso junto. Cuando el flaco dejó de viajar en el 202, empeoró todo. Ya no tenía ninguna distracción, nadie con quien hablar. El viaje transcurría entre el tiempo en el que la esperaba y el tiempo en el que, todo lo discretamente que podía, la miraba. Al poco tiempo, comencé a tomar acciones en pos de forzar algún encuentro que me permitiera hablarle sin quedar desubicado. Tácticas de una inteligencia modesta, por supuesto. Me sentaba en los asientos dobles, dejando libre el que estaba al lado de la ventanilla, y en cuanto ella subía, me ubicaba en ese, desocupando el del lado del pasillo. Luego, empecé a tomar el colectivo en la misma parada que ella, para lo cual caminaba 10 cuadras únicamente con ese fin, porque en rigor de verdad, el 202 pasaba prácticamente por la puerta de mi casa. Debo reconocer, por supuesto, que no eran esfuerzos considerables, y lógicamente no concluyeron con éxito. De ahí que te digo que no sé si en realidad quería hablarle. Digo, si realmente le hubiese querido hablar, lo habría hecho con mucho esfuerzo, pero lo habría hecho. El caso es que el tiempo siguió pasando y yo seguí sin encontrarla por ningún otro lugar, lo cual incluso resulta extraño porque por mera ley de probabilidades debería haberla visto alguna vez fuera de la cercanía del 202. Catamarca no es una ciudad grande precisamente. Alguna vez, tomando un café con el flaco, me preguntó si seguía viendo la mina del 202. Yo no quise mentirle, no tenía mucho sentido porque él siempre se da cuenta cuando lo hago, así que le dije que sí, pero tratando de darle a mi voz un tono casual, como si acabara de advertir que la seguía viendo únicamente porque él acababa de preguntármelo. Entonces comenzó todo un discurso que ya no recuerdo bien, pero que me dejó una enseñanza que nunca más olvidé. Y cito al flaco cuando dijo que la fantasía puede ser una hija de puta que no te deja vivir en paz. Yo supe inmediatamente a qué se refería. No es que todo ese tiempo no estuviera con nadie más por la chica del 202, al contrario, tuve algunas historias y en cuanto al flaco me dijo esa frase, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Cada vez que alguna mina me decepcionaba, me fallaba o simplemente no era exactamente lo que yo quería, pensaba que Natalia no habría hecho eso. El flaco me dijo que había visto 1000 veces gente como yo, a la que le pasaba lo mismo que a mí, que era típico de la gente que tenía amantes con relación de telo únicamente. El tiempo que se pasa en el telo es tiempo de fantasía. A la misma mina la llevas una semana a tu casa y no la querés volver a ver en tu vida. Fueron exactamente sus palabras. Y de eso el flaco sabía mucho, porque sus relaciones eran exclusivamente teleras.
Dudo que haya ido al cine alguna vez con una mina, incluso ni hablar de cenar. Con las palabras del flaco en la cabeza, la siguiente vez que subí al 202, lo hice con la firme decisión de que si no le hablaba a esa chica, me tenía que olvidar de ella. Esto y empezar a viajar en el 101 fue prácticamente la misma cosa. A veces, cuando ambos colectivos se cruzaban en el camino, me fijaba si lograba verla en alguna ventanilla. Me preguntaba si había notado mi ausencia o si el viaje seguiría siendo igual para ella. No mucho tiempo después, me compré mi primer auto. La primera vez que encendí el motor fue como decirle adiós para siempre a la chica del 202, aunque cada vez que pasaba por la esquina de Belgrano y Salta, trataba de encontrarla allí, con una carpeta en la mano y el pelo suelto, como si no le importara el viento. Y por mucho tiempo no volví a verla hasta este otro día, en el que te digo que me la crucé por la calle Rivadavia. Yo me acerqué todo ilusionado, imagínate, después de tanto tiempo, encontrarla en la calle en un día de primavera hermoso. Ella estaba sola y yo también. Me olvidé de cualquier inhibición, de todos los consejos del flaco, y le hablé. Porque en definitiva la vida es demasiado corta como para vivirla en la indecisión. Así que me paré al lado de ella y, plenamente confiado de mi suerte, le pregunté: «Hola, vos sos Natalia, ¿verdad?». Y ella me miró por unos segundos, me imagino que tratando de reconocerme, pensando que mi cara le resultaba familiar, pero que no podía recordar en qué lugar me había visto, y me dijo: «No, me llamo Marcela». Así que me fui a la mierda, te imaginarás. ¿Cómo no se va a llamar Natalia? ¿Podés creer? Una desubicada la mina. Si así empieza, ¿te imaginás con qué otra sorpresa me puede llegar a caer después? Al final, son todas iguales, viejo. Esto fue un cuento de Rodrigo Ovejero, Otro amor en el 202, de su libro Chess Master y otros relatos, de Editorial El Trébol, segunda edición del año 2016. La nada misma. ¿Y qué te pareció el cuento? Hermoso, hermoso. La verdad que te despierta un sinfín de reflexiones, porque ¿a quién no le pasó de gustarle a alguna persona en algún colectivo o en algún lado? Sí, sobre todo a quien no le pasó de creerse falsas expectativas. Ilusiones. Sí, las ilusiones es una cosa muy interesante porque no tiene asidero en la naturaleza, en la realidad. Son solamente creaciones que fabrica nuestra mente, y a veces esas mismas creaciones nos dan esperanza, nos dan placer, nos dan un proyecto, y se nos crea un montón de cosas a partir de la nada, de solamente el pensamiento, el deseo. ¿Cuál es el motor, ¿no?, de la expectativa, el motor del deseo de pensar que alguna persona o alguna cosa puede estar más cerca de uno? Porque yo pienso que las expectativas y todas estas cuestiones de ilusiones también es como idealizar algo o a alguien, ¿no? Porque uno siempre está idealizando, no sé si el mejor trabajo, la mejor pareja, el mejor grupo de amigos, y a veces uno crea, como decís vos, Álvaro, esas falsas expectativas, y después a veces se golpea con una pared, o no. Y eso también genera una consecuencia que puede ser indeseable, claro, que es la desilusión. Claro, la frustración. Claro. Porque el grado de expectativa que tenemos sobre las personas o sobre las cosas es lo que va a determinar después posiblemente una desilusión. Cuanto más esperamos algo de alguien o algo sobre algo, y no se da como lo imaginamos o como lo esperamos, es lo que nos provoca la frustración, la desilusión, ese malestar, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, pasa que si te pones del otro lado decís, entonces vamos a evitar eso,
y no está bueno evitar eso, porque es el mismo proceso creativo, por el cual si vos no lo pensás, no lo podés crear. Entonces primero lo tenés que pensar y se tiene que ir dando, y si no se da, sí, puedes llegar a tener una que otra mal encuentro, digamos, con la realidad, pero a veces depende de uno. Siempre. De todas maneras sirve para los fines literarios. Sí, como sí. pasó al autor de este cuento, que está bueno canalizar las desilusiones y el no cumplimiento de ciertas expectativas para canalizarlo justamente en un buen cuento o en una buena historia. Sí, creo que le pasa mucho eso a las personas que están a veces solas, no porque tengan algún problema, sino porque sus expectativas están demasiado elevadas. Siempre son más porque altas. están, claro, nadie puede llenar lo que ellos se han imaginado que debe ser una pareja. Una pareja es alguien que se encuentra con uno y quiere lo mejor para uno. Pero por ahí uno cree que todas las mujeres van a ser Yoko Onos y no todos tienen esa suerte que tuvo John. Yo espero que no todas las mujeres sean Yoko Ono, precisamente, a pesar de mi admiración. Sí, es una brecha que a veces la genera uno mismo entre la realidad y la fantasía, porque esto en definitiva, la expectativa también no deja de ser una fantasía. Fantasear sobre cómo esperamos que las cosas sucedan. Pero, viste, a mí me pasa muchas veces que, por ejemplo, con el tema de los viajes, ¿no? Que uno arma un viaje, se hace la teoría del viaje, uno lo planifica, y a mí siempre me pasa de llegar al lugar donde había planificado y me resulta que la práctica es mucho más fácil o me resulta mucho más, digamos, placentera que la teoría. Sos más realista entonces. No sé, es como que, viste, uno idealiza un lugar, por ejemplo, no sé, París, por ejemplo, no sé, o San Juan, no sé, hay gente que queda cerca de París. Que queda cerca de París, y llegás al lugar ese, no tengo la oportunidad de conocer ni San Juan ni París, pero me imagino que... Estás más cerca de San Juan. No, las veces que fui, viste, lugares así que decís, che, qué lindo lugar uno lo tenía pensado en la cabeza y cuando llegás, no digo que no está lindo, sino que esa idealización a veces te juega en contra, porque vos llegás a un lugar, che, no era tan así como yo había pensado, ¿me entendés? Así para las personas, para no sé, las cosas materiales. Para todo, sí. Lo mejor es no esperar nada de nadie y redondear los temas. Totalmente. Eso es lo mejor. Sí. Y vivir de las ilusiones. Estoy de acuerdo con vos. Y con vos también. Gracias. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. And as we could see, the song did really well for us. La nada misma.